¿No se ve? Sí, ya estamos en vivo. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al viaje radial. Este 12 de junio del 2024. Ahora estamos como un muy buen amigo que ahorita nos va a presentar, Ruth, mi compañera Ruth Escamilla. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta de estar de nuevo en el viaje radial con un poeta que es parte de Ediciones El Viaje, que es autor de Amanecer tras el Antifaz, un libro que presentamos con mucho gusto empezando el año y que nos acompaña desde la Ciudad de México, Miguel Ángel Corral Albarrán. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Ruth, Marco, qué gusto volver a encontrarnos aquí y siempre es motivo de alegría para mí poder compartir algunas inquietudes que hemos aquí confluido sobre estos dos poetas tan interesantes que son Pier Paolo Pasolini y la doctora Chantal Maillard. Eh, y pues también pues compartir la alegría que me dio que el 9 de febrero pasado pudieron estar conmigo en la presentación allá en Guadalajara en la rueda cartonera que dirige nuestro amigo Sergio Fonga, quien envió un saludo y pues espero pronto poder visitarles también para seguir dando esta gestión, este puente que había comentado de poesía entre el Valle del Anáhuac y el Valle de Atemajac, porque es una tierra importantísima, su literatura y su cultura me han nutrido mucho. Entonces, pues ando con esa inquietud y pues les envío un gran saludo a quienes nos ven ahorita y a quienes nos verán en diferido. Sí, pues qué gusto estar aquí otra vez, que hace 8 días nos quedamos con esa idea de la poesía de Pier Paolo Pasolini que nos habías compartido acerca de esa, pues como de esa preocupación por eh, hablar acerca de asuntos sociales, ¿no? O hablar de la clase trabajadora, hablar de situaciones de opresión a través de su poesía, no sé. Y bueno, pues estuvimos como con mucha emoción y con mucha expectativa que hoy nos ibas a hablar acerca de esta poeta y me pareció el tema muy interesante cuando dijiste que su poesía nos iba a proponer salir de la Matrix, ¿no? Entonces, pues aquí estamos para escucharte. No, pues muchas gracias. Pues bueno, nada más para retomar un poquito el hilo, porque quizás a veces nos parezca que aunque Pier Paolo Pasolini murió hace ya algunos años y tiene alguna distancia histórica con lo que es el trabajo y dentro de la lengua española de la doctora Chantal Meillard, pues realmente tienen ambos un proyecto de ética y estética a través de la poesía, pero situados en circunstancias geopolíticas, histórico-sociales verdaderamente distintas, ¿no? Em, Quizás solamente para recordar un poco, lo que habíamos visto con Pierpaolo Pasolini era de algún modo indagar en lo que es la historia en la cual estamos insertos cultural y socialmente hablando, pero también desde luego nuestra historia personal. Vimos un poema que para mí es uno de mis favoritos y que condensa un poco todo lo que es la propuesta poética de Pierpaolo Pasolini, que es el poema Las Bellas Banderas. Como podemos ver en el título, se reúne la ética y la estética, la belleza, de que tiene una herencia renacentista, y las banderas que también consagra esta propuesta de un Eros bifronte que desde luego trata de romper con la moral cristiana, también con la moral fascista y con la moral comunista, y para entregarse en esta desmesura pasional, en esta orientación que él tenía de la homosexualidad, y romper paradigmas morales que no le permiten ser libre, ¿no? Habíamos visto que también uno de sus libros fundamentales, ya mencionamos aquí el poema Las Bellas Banderas, pero habíamos visto que uno de sus libros fundamentales, el primero importantísimo en su obra, en realidad es Las cenizas de Gramsci, en la cual desde luego él tiene una admiración y trata de recuperar lo que fue en sus inicios el comunismo italiano, fundado en ese entonces por este gran pensador que fue Antonio Gramsci, que pues después pasó el resto de su vida en la prisión y murió allí.
pero incluso tiempo después hace una crítica a este comunismo que no le permite a él vivir su orientación y su libertad sexual, ¿no? Entonces hay un gesto histórico, ¿no? Nos dice, nos recuerda un poco a dos filósofos, a José Ortega y Gasset cuando nos dice, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no redimo mi circunstancia, entonces no me redimo a mí mismo tampoco, ¿no? Y una frase también del gran pensador latinista Marco Tulio Cicerón nos decía, es su definición de la historia, historia verut estis temporum, lux veritatis, vitae memoriae, magistra vitae, nuncia vetustatis, que podría traducirse como la historia en realidad es testigo del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y mensaje de la antigüedad. Esto viene muy ligado a la vida de Pasolini, que como habíamos visto también, tenía una madre que proviene del Friuli, que a partir de ella le entra, conoce y él queda permeado por la cultura del dialecto del Friuli, que está en el Golfo de Venecia, en el mar Adriático, y sin embargo decide utilizar la lengua italiana para darle proyección y plataforma a su trabajo, a su literatura. Bueno, esto es un poco lo que habíamos visto con Pasolini, pero hay aquí un pequeño pensamiento una reflexión por parte mía que quiero compartir, porque aquí es donde creo que está la bisagra de la ética que nos propone tanto Pasolini y en contraparte lo que es la doctora Chantal Meillar. Nos dice, la persona que es la máscara del individuo trata de hallar a veces un sentido que le permita lidiar con el sinsentido que le depara su propia existencia. El personaje, por otro lado, aunque sea, pero no exista, a través del lenguaje, cumple siempre con la intencionalidad absurda o no de un Dios creador que le impone su voluntad hacia el interior de un universo poético, narrativo y otras veces dramático. De este modo, Pasolini nos propone crear o construir a una persona en conflicto, a veces en encuentro y en desencuentro con esos morales, pero la doctora Chantal Meillard nos va a proponer aquí la construcción de un cuerpo a través de su poesía. Ella nos comenta en gran medida que el lenguaje que nosotros utilizamos, realmente nosotros no lo inventamos, sino que nos inscribimos a ese lenguaje que ya está hecho. Y cada vez que nosotros tenemos un acontecimiento, sea en perjuicio o beneficio, se genera un personaje en nosotros. De manera que el individuo o la persona que nosotros somos, indistintamente del género, es un cúmulo de personajes que nos han ido formando para llegar a este presente en el cual estamos. Y aquí hay dos frases de dos pensamientos de la doctora Chantal Meillard que me gusta encumbrarla primero como poeta que como filósofa, sin demeritar su trabajo como filósofa, porque creo que en su poesía, no con mayor claridad, pero con gran exactitud, nos propone lo que es su filosofía. Y aquí hay dos pensamientos de ella que nos dan en gran medida lo que es el panorama, el horizonte que nos propone a través de su poesía. Nos dice, pasar entre las formas como un animal entre la hierba, quitando tan solo la fragancia en su pelaje. Aspiro a ser el humilde aprendiz de ese animal. Ahí tenemos el primer pensamiento. Y el segundo, mucho más breve, nos dice, escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Fíjense, aquí hay dos cosas nada más que quiero que tengamos a lo largo de de la charla. Cuando nos dice que ella aspira a ser el humilde aprendiz de ese animal, implica que para ella no hay una superioridad del ser humano con respecto a los seres animados, ni mucho menos inanimados, ¿no? El ser humano tiene la conciencia y el compromiso de generar una bioética con todos los seres, y esta es la gran responsabilidad que le ha sido dada, pues por él tener esta evolución, por ser consciente de su propia muerte y por tener un lenguaje que es consciente de sí. Carga no solo con la penalidad de su mortalidad, aunque se oiga dramático, sino que también carga con la responsabilidad de preservar, cuidar y velar todas las otras formas que pueden poseer un alma o un ser. Y cuando nos dice que escribe para que el agua envenenada pueda beberse, esta es una imagen bellísima. Esto de hecho lo retoma la antologadora.
Virginia Trueba Mira nos hace este estudio preliminar igual en Galaxia Gutenberg y fíjense, el título es Lo que el pájaro bebe en la fuente y no es el agua. El agua en la poesía de Chantal Meillard, que aquí en este caso nos está diciendo es un agua envenenada, es el mismo lenguaje. Entonces, de algún modo la poesía de Chantal Meillard trata de otra vez de vivificar para que esta agua pueda ser otra vez bebible para nosotros y vamos a ver lo que es una palabra importantísima que es la herida. La herida es lo que está presente a lo largo de toda su poesía. No sé si quisieran compartir, Ruth, Marco, eh, alguna inquietud o comentario. Pues recordé un poema tuyo que me gusta mucho, que es La Fuente, Ay, y, muchísimo. y que tiene que, digo, ahora lo entiendo todavía más, no, no sé si tiene que ver también con esta idea, porque era, pues era una fuente sin agua, ¿no? Y un niño Claro. que estaba en esa fuente sin agua y la voz poética encuentra una respuesta en ese encuentro, ¿no? Entonces, pues no sé si por ahí haya algo de ella al momento de escribir este poema para, en tu caso. Como tal, bueno, y a Chantal Meillard la conocí no tanto, no tengo tantos años de conocerla, de hecho, me la presentó indirectamente un amigo poeta de Costa Rica, quizás por ahí en tiempos de la pandemia, cuando íbamos saliendo las primeras veces por ahí del 2021, quizá 2022. Me habló él de un libro que se llama Medea y sin embargo es un poco raro de encontrar su poesía, pero eh, bueno, sí hay una conexión porque no es una conexión preconcebida, claro, ¿no? Porque yo no conocía en este momento el poema de La Fuente, que te agradezco también, Ruth, por haber hecho un compartimiento de este texto. Fue concebido porque tuve un bloqueo durante esas primeras salidas de pandemia. Había todavía cierto temor y, y yo tuve un bloqueo de como de varios meses que no pude escribir absolutamente ni una sola palabra. Y en el momento en que me salí al parque próximo de mi casa, que es el Parque Lira, me puse a leer poesía ahí en una fuente que estaba seca y se acercó un padre con su hijo y ellos estaban escuchando lo que yo declamaba y en este gesto de amabilidad ellos estaban escuchando y el papá me dijo, qué bonito lees, ¿no? Y volví a sentir el contacto con lo humano, ¿no? Porque pues estaba esta incertidumbre de la pandemia y de algún modo también los lagos que he visto en mi vida, este magnífico lago de Chapala y anteriormente también cuando vivía en Michoacán, el gran lago de Cuitzeo, que pues ahorita ya está en una crisis tremenda, creo que ya se secó en gran medida. Pero yo en el 2010 vi ese lago como un espejo del cielo la primera vez que iba en el autobús, ¿no? Entonces, un poco es esta noción de que a veces platico con mi hermana, ¿no? De que a nosotros nos tocó jugar con el agua y ahorita ya esto, ya cada vez el agua se vuelve más escasa y sin embargo la poca agua que hay se vuelve nuestra revelación poética, ¿no? Se vuelve una manera de estar cada vez más vivos y creo que en eso es donde se conecta con esta figura del pájaro que es el poeta, que trata de beber de un agua que vuelva a no estar contaminada, ¿no? Que le devuelva este sentido de lo sagrado y de lo humano. Y bueno, esta ocasión nada más quisiera un poquito para variar un poco quiero hacer un ejercicio, un juego, Marco, Ruth y también con el público. Ahorita vamos a entrar un poco a detalles con la poesía de Chantal Meillard, pero lo que quiero ahorita prevenirles es que es una poesía que está muy ligada, no toda, pero particularmente este libro que vamos a ver, que es su primer gran libro, que se llama Matar a Platón, está muy ligada con la cinematografía. Entonces es una poesía filosófica, narrativa y cinematográfica. Y antes de que platiquemos un poco de lo que trata tanto el trabajo de ella y de estos simbolismos, pues quiero que entre esta primera lectura para que ustedes se hagan de una idea y los vayamos cotejando. Nada más una cosa, cuando haga así, indica el subtítulo. Son poemas subtitulados como los vemos en las películas, ¿no? Cuando haga así es que entra el subtítulo y cuando haga así es el poema como tal del libro. Entonces empiezo con el poema. Imagínenselo, traten de no entenderlo filosóficamente, sino de ver las imágenes.
Su rostro es muy delgado y dirige hacia el cielo el mirar casi obsceno de un gran ojo azul y otro ojo al que ciega el guano que ha estampado una paloma al modo en que se sellan las cartas con el lacre. Le ha puesto al libro un título extraño, Matar a Platón. ¿Y qué hay del sentimiento? ¿Debería haberlo? ¿Es poesía el verso que describe fríamente aquello que acontece? Pero, ¿qué es lo que acontece? Trata de una mujer que es aplastada por el impacto de un sonido. No sé si era su hija. El hombre aplastado agarraba la mano de una niña, o puede que la niña fuese la que tenía cogida la mano de aquel hombre, ahora ya tan rígida, tan apretada y fría. Vendrán para cortarle los dedos uno a uno, amputarle la mano, tal vez sería más sencillo. Pero imagínense una niña huyendo con una mano ensangrentada, prendida de la suya. Vendrán con instrumentos de cirujano a liberarla y ella atenderá, absorta, el charquito de orina y sangre que se extiende a sus pies. Piensa que es una pena no llevar puestas las botas de agua y que no siempre es cierto que los charcos se forman con la lluvia. El sonido que hace una idea cuando vibra y se convierte en proyectil. Está creciendo el número de los espectadores, no como una marea, no, como crecen los sueños cuando el que sueña quiere saber qué se le oculta. Crecen desde los huecos, desde los callejones, desde la transparencia de las ventanas, desde la trama, el argumento. Complicando la historia ocupan las rendijas, los ojos de las tejas, cruzan por las cornisas, por los desagües, bajan, crecen en todas direcciones, dispersando, complican, añaden, superponen, indagan desde dentro lo que fuera no alcanzan, gigantesco cuerpo vampiro que procura saberse vivo por un tiempo, saberse vivo por más tiempo, saberse vivo tras la página que le invita a crecer denso, fluido y compacto, urdiendo sus defensas al tiempo que investigan la manera de saber sin sufrir, de ver sin ser vistos. Le dije que no entendía por qué lo titulaba Matar a Platón. Usted sigue mirando fijamente a aquel hombre aplastado. Está detrás de usted, alojado en su cráneo, persistente como un insecto volador. La imagen ataca siempre el mismo punto vulnerable. Por eso usted le mira fijamente sin querer verle más que a medias. Pero tropieza su mirada con el guano que oculta la del muerto. ¿Está del todo muerto? Y esa ventana ciega, al par le tranquiliza y le inquieta. Usted quiere volver la cabeza y mirar hacia otro lado, al cielo, que es tan denso que alivia, o a lo demás que el más siempre conforta, pero ellos también son presos de esa angustia deliciosa, también miran al hombre aplastado que usted sigue mirando sin poderlo evitar. ¿Puede acaso? Censuró a Homero porque permitía la metamorfosis, el llanto de los héroes y la risa de los dioses. Pudo evitarlo, pero no lo hizo, no quiso hacerlo. Pudo cerrar las páginas del libro y no lo hizo. ¿Qué le retiene de hacerlo? Cualquier ser se alimenta de los demás en un acontecimiento. Aquel que se le acerca a usted es un músico. Debe serlo, porque lleva una funda negra en forma de violín. Se le acerca al oído y murmura algo que usted no entiende. Usted le dice algo, y él no se entera tampoco, pero asiente. Luego frunce los labios como quien se concentra. La seriedad es una variante del olvido. Nos ayuda a ser otro, a construir distancias, a creer que la piel es un límite, y es porque somos serios que nos sentimos en los labios el aliento de un hombre que agoniza a pocos metros de distancia. Gracias a nuestra seriedad, el impacto no logra hacernos perder el equilibrio. Y usted entonces mira al músico y sonríe, y yo sé que usted comprende que los violines tocan de otro modo hoy en día. ¿Y la mujer? Pregunté,
¿Por qué una mujer? Ningún fotógrafo acudió a desplegar el tiempo que se anuda como un ojo vendado en el retrovisor. No habrá lugar que repita el espanto, la extrañeza, ese espacio pequeño en el que se deportan las imágenes a otras lejanías. Por eso me dan ganas de corregir la escena. El muerto lo está allá, cayó bajo la rueda, no hay pájaro y la casa se desploma. Se oye caer un niño, oblicuo y dorado, y un perro sale huyendo con una bota de agua entre los dientes. Pero alguien me detiene, me exhorta a serle fiel a lo escrito. Sospecho que usted leyó a Platón y comparte su amor por los espejos. El verso ha de ser copia exacta y fidedigna de no se sabe qué realidad verdadera. Pero no, no es usted. Habrá de perdonarme el lapsus. El conductor me mira y me odia despacio. Supone que proyecto aumentar su desgracia. Me complace creer que usted al menos, está de mi parte, ¿o no? Pero en tu poema ella también es la víctima, insistí, y sin embargo dices que describe un acontecimiento. No existe el infinito. El infinito es la sorpresa de los límites. Alguien constata su impotencia y luego la prolonga más allá de la imagen en la idea y nace el infinito. El infinito es el dolor de la razón que asalta nuestro cuerpo. No existe el infinito, pero sí el instante abierto, temporal, intenso, dilatado, sólido. En él un gesto se hace eterno. Un gesto es un trayecto y una encrucijada, un estuario, un delta de cuerpos que confluyen más que trayecto, un punto, un estallido. Un gesto no es inicio ni término de nada. No hay voluntad en el gesto, sino impacto. Un gesto no se hace, acontece. Y cuando algo acontece no hay escapatoria. Toda mirada tiene lugar en el destello. Toda voz es un signo. Toda palabra forma parte del mismo texto. Sí, pero a los ojos de quien acontece el acontecimiento. Mejor no diga nada, sería inútil. Ya ha pasado, fue una chispa, un instante, aconteció. Yo acontecí en ese instante. Puede que usted también lo hiciera. Suele ocurrir con los poemas. Terminan condensándose las formas en nuestros ojos como el vaho sobre un cristal helado. Las formas con su herida. Pues quien construye el texto, elige el tono, el escenario, dispone perspectivas, inventa personajes, propone sus encuentros, les dicta los impulsos, pero la herida, no. La herida nos precede. No inventamos la herida, venimos a ella y la reconocemos. Oigo el sonido de un frenazo, parece producido por un camión pesado. Se hizo de noche al mediodía, no pude respirar. Tanto metal entre la carne, aquel sabor a cieno y sobre todo el corazón oblicuo. Sí, eso es, el corazón oblicuo, como las tejas de un tejado resbalando, el viento arriba, había viento, sí, un viento suave, pero ya terminó. Una sombra no hace la noche entera. Volvamos cada uno a lo que nos distingue, esa historia concreta, personal, que nos mantiene a salvo mientras tanto. Una sombra no hace la noche entera, o si lo hace. Ahora el ruido de un impacto. Yo no soy inocente, lo es usted. La realidad está aquí, desplegada. Lo real acontece en lo abierto, infinito, incomparable, pero el ansia de repetirnos instaura las verdades. Toda verdad repite lo inefable. Toda idea desmiente lo que ocurre, pero las construimos por miedo a contemplar la enorme trama de aquello que acontece en cada instante. Todo lo que acontece se desborda y no estamos seguros del refugio. Bien pensado, es posible que Platón no sea responsable de la historia. Delegamos con gusto, por miedo o por pereza, lo que más nos importa. Voy a volver sobre mis pasos. Ha sido justo, detrás de la esquina. Y hasta ahí se acaba. Mm. Ay, qué Bueno, buen. Ay, Marco, tú, adelante.
por favor. Sí, son poemas bastante largos, ¿no? No sé, cuántas páginas tendrá este poema, unas seis, Eh, algo En, así. en realidad es un, Matar a Platón es como todo un poema conceptual construido a base de secciones, y escogí aquí los fragmentos que son como que los más decisivos en cuanto a la acción del relato que está en este poema, que también es de tipo narrativo y cinematográfico, ¿no? Pero es bastante peculiar esta estructura. Y no sé qué piensan, además de esto. A A mí mí me llamó mucho la atención. Perdón, Ruth. a mí Pasa, pasa. me sorprendió mucho pensar en un poema que tiene subtítulos y que entonces está diciendo una cosa. Digo, a lo mejor he leído poemas donde hay un paréntesis, donde hay unos guiones largos y entonces digo y desdigo, ¿no? O hay un poema que tiene algo tachado intencionalmente, pero como un poema que me esté contando algo y que aparte luego me esté diciendo, pues esto es, o esta es otra, o sea, me gusta mucho que me coloque en la posición de cómplice, ¿no? Como, porque siento que me está explicando, siento que me está dando detalles diferentes a lo que está en la parte del poema. Ya, gracias. Marta. Claro, sí. eh, Bueno, antes quería hacer este ejercicio de leer primero el poema para no sesgarla, para que tengamos esta plena lectura por primera vez, ¿no? De lo que es la voz, la poesía de Chantal Meillard. Ahorita vamos a entrar a algunas cosas un poquito técnicas, pero que son muy interesantes y que nos dejan ver cosas que hay entre líneas en este texto, ¿no? Solo quiero mencionar, no quería tampoco que nos hiciéramos una idea primero de Chantal Maillard. Voy a mencionar ya un poquito sobre su biografía. Su biografía no es tan compleja como lo fue la de Pierpaolo Pasolini. Hablamos de un autor que le toca nacer en el contexto del fascismo y le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, la reconfiguración occidental de esta Italia emergente de esa posguerra, y que le toca pues ser asesinado violentamente, ¿no? Chantal Meillard, podemos situarla a partir de 5 acontecimientos. Bueno, ella nace en 1951 en Bruselas, en Bélgica. Sin embargo, en 1963 su familia la lleva a residir a Málaga, y es donde ella se afinca. Entonces tenemos aquí a una poeta en una tradición de poetas transterrados, ¿no? Que nos habla un poco Emile Cioran, también de este tipo, y también Paul Celan nos hablan de este tipo de poetas, ¿no? Hablan también de lo que otros aquí en Latinoamérica han llamado una trastierra, ¿no? Que es dejar una primera patria para asumir una nueva nación, que más que una nación es sobre todo una nueva lengua, ¿no? Entonces, podemos ver aquí un árbol que tiene una mitad de raíz invisible y la otra mitad de raíz está arraigada en una nueva tierra, ¿no? Y esto es un proceso bastante complejo para una poesía que pues se presenta dentro de dos tierras que son fantasmáticas y que nos hablan de la experiencia del exilio y del ser transterrado, ¿no? En 1969 ella renuncia a su ciudadanía belga y adopta definitivamente la nacionalidad española, y esto es decisivo. eh, Recordemos que en este periodo está la censura del franquismo tremendamente. Por eso también parte de esta poesía es no ser tan evidente, ¿no? Porque ahí hay una crítica social que debe de ser más acuciosa y no debe ser detectada por los literatos que están al servicio de la censura franquista, ¿no? Eso es un contexto bastante complejo. En el año de 1987, curiosamente el año en que nací, em, ella termina su doctorado como filósofa y obtiene una beca, y consigue a través de esta beca irse a especializar en la Universidad Hindú de Benarés, esta ciudad tan milenaria, también tan admirada por Borges y por muchos autores. Eh, Se convierte en especialista en filosofía y religiones de la India. Y en el año 2000 sucede algo que no se sabe todavía bien a bien, es un aspecto un poco que ha permanecido a la sombra de la vida personal de la autora, de la doctora, que pues ella sufre una enfermedad, no sé bien con exactitud qué tipo de enfermedad, pero esto le inhabilita para que ella siga dando clases. Entonces, se dedica a partir del año 2000 ella de lleno, de completo a la escritura, ¿no?
Si quieren ver un poco de qué va su filosofía, hay un programa, una conferencia que ella da está en YouTube, se llama Ni macho, ni hembra, ni neutro. Y ahí tenemos también un poco de lo que es su pensamiento filosófico sobre todo. No sé si quisieran compartir alguna otra inquietud y ahorita ya pasamos a estas cosas un poco técnicas, aburridas. Yo, hablando de estos videos que hay en el YouTube, vi esto que estás comentando, ¿eh? Y es como este tipo de poesía como muy, que debes poner como mucha atención, pues, ¿no? O sea, como que debes de estar como muy susceptible, sobre todo, más que atención, como que debes estar muy susceptible de las palabras, también obviando que es una traducción, pues, ¿no? Pero debe estar como muy susceptible de las palabras porque como que parecía que es una poesía que, que debes leer como para adentro, no sé. Sí es bonito, obviamente, las palabras, pronunciarlas, pero no sé, como también ahorita me estuve dando cuenta y me daba risa en el video que estoy viendo, que de repente uno se va quedando así como pequeño ante las palabras, ¿no? Ante esta cascada, ¿no? Y trato yo de agarrar algunos como esto que ahorita leíste, lo de que una sombra no hace la noche, y me recuerdo pues al dicho, ¿no? De una golondrina no hace verano, una flor no hace primavera, o hay este tipo de palabras, pues, ¿no? Y te llevan a otros, a otros significados, no sé, como que siento que lo que significa como que puede ser muy volátil. Bueno, es lo que sentí un poco ahorita al escucharte leer y también he estado buscándola porque sí no es tan fácil encontrar libros de Sí, ella, no. pero gracias al internet pues sí se puede encontrar algo, un poco de ella pues, salud. Gracias. Pero qué gusto escucharte. Pues. No, pues gracias, Marco. Es muy acertado esto de la volatilidad de las palabras que comentas. Y justamente esta imagen de la volatilidad de las palabras es la imagen, ¿no? Que usa Platón cuando nos dice que la poesía es esa cosa leve, alada y sagrada, pero justamente Chantal Maillard cuando nos dice que quiere ser el humilde aprendiz de este animal que se impregna de la fragancia de las formas y que trata de beber un agua que sea más bebible y menos envenenada, también está haciendo esta volatilización de los significados. Em, hay aquí una cosa que hay que recordar siempre. Sí, sus libros son difíciles, están en Tusquets, pueden encontrar. Generalmente creo que esto es más accesible pedirlo por internet que encontrarlo a veces en las librerías. En Tusquets está Matar a Platón, como también está Medea, y en Galaxia Gutenberg está este volumen que reúne toda su poesía. Eh, lo que nos plantea Chantal Maillard es romper con este discurso de la evolución, de la superación, de la dialéctica y también de los discursos religiosos. Paradójicamente nos dice ella, cada vez que usamos el lenguaje, algo queda mutilado en la realidad. Siempre esta es insuficiente, el lenguaje siempre es insuficiente para poder cubrirla en su totalidad. Y por eso esto es lo que comentábamos con la Matrix, que mencionaba también Rude, y lo había comentado yo también en un post de esta misma charla hace algunos días. De algún modo, está jugando Chantal Maillard de echarle la culpa a Platón de que él nos instauró, ya viene esto también desde antes, pero nos instaura este discurso hegemónico de que querer construir verdades a partir de una historia, ¿no? Y esto aletarga nuestros sentidos. Cada vez que nosotros creemos saber la verdad de las cosas, porque las verdades son un conjunto de conocimientos sistematizados en orden demostrativo, cuando decimos la constante de la gravedad o de la luz, o de que nosotros nacemos, es que un día nos vamos a morir, son principios fehacientes que al parecer no se pueden cambiar de ningún modo, ¿no? Pero cada vez que repetimos esto y creamos leyes científicas o pensamientos aparentemente indudables, estamos mutilando nuestra sensibilidad y no es que ella nos diga que no pensemos,
sino que más bien nuestro pensamiento se vuelva algo más vivo a partir de los sentidos. Para la doctora Chantal Maillard existe la eternidad, pero la eternidad no es esta cosa invariable, más bien es una cosa que es única porque cada cosa que vivimos en nuestra vida personal y en lo que vemos es irrepetible. Y también porque lo que nosotros vemos de la realidad no es la realidad en sí misma, son un modo de gafas que nosotros utilizamos con los constructos sociales que nos hemos hecho, tanto políticos como religiosos, como culturales, en el que nosotros sesgamos y concebimos nuestra versión de la realidad. Y de algún modo, esto que comentaba de que la herida está presente en la poesía de Chantal Maillard es desde luego cierto, o sea que cada vez que nosotros utilizamos el lenguaje mutilamos la realidad. Por ejemplo, ahorita aquí yo tengo una luz entresoleada, pero como tal ya no veo el sol más que reflejado en la parte trasera de mi casa, ¿no? Y aunque yo trate de ser muy exacto al decir esto, estoy omitiendo cosas, ¿no? Quizá el color aduraznado del atardecer, el modo en el que ahorita estamos platicando, siempre se me está escapando algo. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos el lenguaje, estamos creando esta incompletud, esta cosa que jamás terminamos de decir del todo, ¿no? Entonces, se crea una herida, que es lo que le llaman los filósofos la herida metafísica del ser. Algo queda incompleto en el modo en que nosotros creamos la realidad. Y ella nos dice que pues no es un lenguaje que nosotros inventamos, sino que es un lenguaje en el que nosotros nos incorporamos y creamos estos cuerpos, estos personajes, pero estos personajes que vieron ustedes en el poema de Matar a Platón tienen una finalidad. Ellos buscan minar, desarticular y destruir lo que es el concepto de la historia, de la verdad, de los conceptos más infalibles y seguros que nosotros podemos tener en nuestra vida. Yo hasta ahorita he encontrado solamente otros dos poetas que están en esta misma tónica. Seguramente hay más, ¿no? Pero hasta ahorita los que yo conozco son Roberto Juarros, el argentino, que también trata de abolir los conceptos. Nos dicen tanto Chantal Maillard como Juarros que los significados no son propiedades de las palabras, sino que son efectos de sentido, ¿no? Lo que yo tengo ahorita al tomar este café, al platicar ahorita con Marco, con Rudy, con ustedes, es un efecto que no es una propiedad como tal de las palabras que se va a quedar ahí invariable y que va a ser la verdad, ¿no? Eso se va a ir modificando con el paso del tiempo y como nosotros lo veamos posteriormente. Y hay otra también, otra poeta transterrada, nació en Argentina, pero se naturalizó como española, que es la poeta Noni Venegas. Eh, bueno, Chantal Mellár tiene este libro que es Lo que el pájaro bebe en la fuente y no es el agua. Roberto Juarros tiene La poesía vertical, que es el ser humano que está cayendo por el pozo, esa es la realidad. Está liberándose de los conceptos, se está liberando de la Matrix, pero también Noni Venegas nos está diciendo con El ángel de lo súbito que de pronto nosotros vemos cosas que no podemos explicarnos. O sea, hay un elemento sobrenatural en lo que vivimos que jamás podemos saber del todo, ¿no? Por eso es El ángel de lo súbito. Entonces, estos tres poetas nos están invitando con la poesía a hacer una travesía hacia aquello que no podemos decir del todo, ¿no? Y entonces la poesía se convierte en un modo distinto de resarcir el tiempo, pero sin la carga pesada de lo que es la historia, de lo que es la verdad, de querer convertir a otros a esa verdad, sino simplemente devolverle lo único que es cada acontecimiento que nosotros vivimos. ¿Cómo ven esto? Son estas verdades, bueno, hablando de la verdad, ¿no? O sea, que te dejan apabullado, ¿no? O sea, pero Sí, también esto, me imaginaba que también que a través de no decirlo todo, también existen las posibilidades, ¿no? Las posibilidades se encuentran ahí, ¿no? Cuando no puedes nombrar todo, pues bueno, es imposible nombrarlo todo, ¿no? Es sí, algo, es demasiado grande, pues, ¿no? sí. Yo me imaginaba también, ya, eso es mío, no es tanto del poema, es las cosas que te dejan, resonando los poemas, pero me imaginaba que a través de no decirlo todo, también podrías, que existe la posibilidad de otra cosa, pues, ¿no? De otros escenarios, de otras formas, pues, ¿no? Y bueno, no sé, son estos poetas que me dejan así como pensando, ¿no? Que tienes que leer despacio, tienes que irlos consumiendo poco a poco, ¿no?
Sí, es y es una crítica bien fuerte porque, bueno, por ejemplo, es Benedetto Croce en este librito del Breviario de la Estética dice que el arte sirve para expresar, ¿no? Muchos escritores también, no sé, pienso en el cubano Fernández Retamar y otros autores nos dicen que la literatura o el arte sirve para denunciar, ¿no? Borges decía que el arte es para aludir, cada uno tiene una propuesta distinta, ¿no? Pero lo que está aquí proponiéndonos también Chantal Maillard tiene que ver mucho con Derrida y con Deleuze. Nos dicen que la imitación perfecta como tal es imposible. Entonces el arte por sí mismo es bueno porque ya implica un fracaso, ¿no? Esto que tú comentas, Marco, de que esto que no se dice, esto que siempre queda omitido, es la ración humana que hace perfecto o que hace humano a un poema, ¿no? Esto que hacía Leonardo da Vinci también, de que pues tenía una técnica del esfumato espléndida, pero el sello que lo caracterizaba era que siempre dejaba algo incompleto en sus cuadros, ¿no? Y parece que este es paradójicamente el signo de perfección de su propia humanidad. Entonces, sí, de algún modo nos están también incluso, la poesía de Chantal Maillard nos está invitando incluso a desacralizar, a quitar del tótem todos estos conceptos que se convierten en nuestras seguridades más fundamentales, ¿no? Eh, yo quisiera aquí comentar una cosa, el poema que vimos ahorita, Matar a Platón, tiene por subtítulo Voice Enough, subtitulada, ¿no? Como es una película subtitulada, mira. Dice, Matar a Platón, Voice Enough. Entonces ya desde ahí nos está marcando que hay una imposibilidad de que las palabras, como este cuadro de Magritte, que las palabras contengan aquello que están designando, ¿no? Entonces, este libro precisamente trata sobre eso, sobre esa imposibilidad de traducir con exactitud, sobre que nunca se logra esa perfecta correspondencia entre la imagen y la palabra que lo representa, y a la larga que pues toda representación es una imitación que queda trunca, ¿no? Porque también si la imitación fuera perfecta, no sería imitación, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo quiero comentar aquí una cosa. Es este juego que nos plantea, me recuerda mucho a Rulfo, ¿no? Que juega con los tiempos. De pronto estamos viendo al hijo a, a, a- a Juan Preciado, de pronto estamos también viendo a Pedro Páramo cuando es niño, de pronto estamos viendo a este pueblo fantasmático, de pronto estamos viendo una conversación entre dos personajes que están enterrados en sus féretros, bajo tierra, están teniendo una conversación. Y si notaron aquí en este texto, es como el multiverso de Christopher Nolan, ¿no? Eh, el relato, la versión, la trama de esta historia cinematográfico-poética que tenemos aquí, eh, empieza in extrema res, ¿no? Empieza con la muerte de este atropellado, ¿no? Nos dice, su rostro es muy delgado y dirige hacia el cielo el mirar casi obsceno de un gran ojo azul y otro ojo al que ciega el guano que ha estampado una paloma al modo en que se sellan las cartas con el lápiz. Este hombre atropellado es Platón en realidad. Entonces, esta cuestión de este tremendismo de nota roja, que ya no nos duele, precisamente también Chantal Meillard se está burlando, está haciendo una metaironía de nosotros como lectores. Ya no nos escandaliza esto y nos dice, ves lector, cómo estás tan insensibilizado que ya ni siquiera este atropellamiento te conmueve. Y aquí lo dice cuando nos habla en este poema, cuando dice, pudo evitarlo, pero no lo hizo, no quiso hacerlo, pudo cerrar las páginas del libro y no lo hizo. ¿Qué lo retiene de hacerlo? O sea, ya tenemos un morbo y una violencia tan normalizada que pues aquí nos está desvelando precisamente con esta metaironía Chantal Meillard, que pues ya esto ya no nos duele, ya es un contexto muy cotidiano y es muy simbólico. El pájaro, lo sabemos muy bien, es un símbolo de la paz también, pero es un símbolo del poeta, ¿no? Y el pájaro se está cagando en el ojo de Platón mientras él está agonizando, ¿no? Y una de sus ventanas, que pues son sus dos ojos, queda completamente tapada y nosotros estamos morbosamente viendo la escena y no volteamos a ver el cielo ni a ver otra parte, ¿no? Seguimos viendo el ojo de este atropellado. Eh,
empieza con este acto, con el atropellamiento, y se va yendo hacia el pasado, ¿no? Como en estas precuelas que vemos en Netflix, ¿no? Nos vamos yendo hacia un momento en el que esa muerte se pudo haber evitado, por eso es que el poema termina, ¿no? Con esto que nos dice, voy a volver sobre mis pasos, ha sido justo detrás de la esquina, y que el conductor lo está viendo y que le está reclamando de que, oye, ¿por qué quieres matar a esta niña, no? Y tenemos aquí varios personajes. Tenemos al hombre atropellado, que es Platón. Tenemos a la niña que sale con la mano cercenada de este atropellado, que es Platón. Pero si se dieron cuenta en un poema más adelante, esta niña ya no es femenina, ya es un niño. Nos dice que un niño se cae, o sea, en la otra versión del relato, el niño fue el atropellado y no fue el hombre. Fue el atropellado y sale un perro con el hocico cargando la bota de lluvia de este niño o niña, ¿no? Vamos a decir que es las dos y fíjense cómo uno utiliza el lenguaje inclusivo. Le está dando esta posibilidad humana de ser ambos en la reescritura del relato, ¿no? Tenemos el pájaro, que es la paloma, símbolo de la paz, pero que también es el poeta que se está cagando en uno de los ojos de Platón. Recordemos que Platón expulsó a los poetas de la República. ¿Por qué los expulsa? Porque los poetas son los únicos que saben que lo que vemos nosotros en el transcurso del tiempo, no hay idea que lo pueda representar con exactitud. Entonces, por eso no quiso Platón a los poetas, ¿no? En esta versión del relato. Entonces, la paloma que se está cagando en el ojo de Platón es el perfecto crítico de Platón en este sentido, ¿no? Tenemos como otro personaje al conductor, tenemos al músico. Eh, el músico, como lo vemos como tal aquí en el texto, es el poeta o el artista preadánico, arcádico, el del arte por el arte que está peleado con el artista que hace arte comprometido. Ya sabemos que estas posturas están peleadas y encontradas, pero aquí en esta versión del texto nos dice, fíjense, nos dice, y yo sé que usted comprende que los violines tocan de otro modo hoy en día. Aquí es un juego doble. El autor, Chantal, la voz poética del yo poético de Chantal Millar nos está hablando a nosotros como lector o también nos está hablando a nosotros como personaje que estamos viendo este músico y al parecer nos está diciendo que hay un diálogo entre el lector y el músico o quizás entre el lector y el propio autor. No importa cuál es la verdad aquí, ¿no? Sino es el juego que hay con los dos. ¿Qué implica este poema? Que debe de haber una reconciliación entre el poeta puro y el poeta comprometido, porque así lo exige en nuestro contexto de saturadísima violencia, ¿no? Nos dice, la seriedad, dice, es una variante del olvido, y es porque somos serios que no sentimos en los labios el aliento de un hombre que agoniza a pocos metros de distancia. Esta seriedad como tal la podemos también traducir como la indiferencia o la indolencia. Entonces, miren, ya tenemos como personajes el hombre atropellado, el niño niña, el pájaro, que es la paloma, el conductor, el músico, los espectadores, el fotógrafo ausente, y ahí entre líneas tenemos como personajes al autor del poema y al lector del poema. Tenemos 9 personajes en total, ¿no? Ese texto que nos dice que falta un fotógrafo en esta escena tan terrible es que nos dice, si no hay quien retrate esto, no hay historia de esto, ¿no? Pero ahí, esto es tremendo, ¿no? Porque nos está diciendo también que el acontecimiento es más tremendo y jamás va a poder ser encerrado, englobado en el discurso del fotógrafo o del historiador, ¿no? Siempre hay algo, una desmesura en esto que nosotros vivimos, que se nos atraviesa en el camino y que es irrepetible, ¿no? Y esto de los espectadores es un giro muy posmoderno de este texto, ¿no? Nos dice y esto yo lo veo también en lo que somos la mayoría de personas que estamos actualmente en esta post o hipermodernidad, ¿no? Nos dice, está creciendo el número de los espectadores, crecen desde los huecos, desde los callejones, desde la transparencia de las ventanas, cruzan por las cornisas, por los desagües bajan, crecen en todas direcciones, dispersando, complican, añaden, superponen, indagan desde dentro, lo que fuera no alcanzan, gigantesco cuerpo vampiro que procura saberse vivo por un tiempo, saberse vivo por más tiempo, saberse vivo tras la página, al tiempo que investigan la manera de saber sin sufrir, de ver sin ser vistos. Y hay un miedo aquí a equivocarnos, ¿no? Y hay una desaparición de la individualidad porque ya nos estamos homogeneizando, ¿no? Ya somos este gran cuerpo vampiro que está tratando de vivir como en Wall-E, ¿no? O sea, que la tecnología nos resuelva todo y a la larga ya no nos volvemos en actores
de esta poesía que es nuestra vida, sino que ya nos volvemos en meros espectadores de ella. Ese es un poquito de lo que hay aquí, ¿no? En este texto. Es bastante interesante y se presta a muchas interpretaciones. Sí, una complejidad tremenda, pues, a todos los niveles de lectura que se pueden hacer con un poema, Ujú. ¿no? Con esos planos, con esa, lo que, lo que estoy narrando, pero lo que estoy diciendo, que también es cierto, una cosa y la otra cosa, cómo enlazar una con la otra, en los juegos con el tiempo de los que hablabas, y esta, pues, esta mezcla interesante de poema con ensayo, con narración, con guión cinematográfico, con, pues que también es parte de que no es como algo, de que el arte no es algo que se pueda manifestar a través de un solo lenguaje, ¿no? De que podamos tener una sola perspectiva de las cosas, sino que el mismo género de la poesía está mezclado con los otros, por ejemplo, aquí. Pues tenemos un saludo, una felicitación de un artista que es el pintor Francisco Preciado. Un abrazo, Francisco, excelente trabajo. Un Saludos, saludo. Ruth, Saludos. Marco y Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final de la transmisión con esta invitación a leer la poesía de Chantal Meillard. Y bueno, esos elementos que mencionabas al principio de los aspectos de su biografía, los 5 aspectos de su biografía, pues también deben ser pues muy interesantes eso que hablabas de crecer en otra tierra y luego de irse a estudiar y a una manera de pensar tan diferente, ¿no? A un país con una forma de pensar también tan distinta de la del mundo europeo donde ella estaba, que pues seguramente está todo ahí en su poesía también. Sí, y bueno, quisiera, antes de, ya que nos estamos acercando al final de esto, rescatar dos ideas aquí. Bueno, dos ideas que se entretejen, que están ahí de trasfondo y que son la lección que está entre líneas en este poema, es que es necesario abolir la historia, este discurso, para redimir el acontecimiento, es decir, cada cosa que vivimos y que es única, irrepetible y que es en sí un destello de la misma eternidad. También es necesario abolir las verdades con mayúscula, que en el fondo son falsedades que redimen no la realidad, para redimir no la realidad, sino lo que verdaderamente nos está aconteciendo a nosotros, ¿no? Entonces, paradójicamente, cada vez que usamos el lenguaje, como lo había comentado, algo queda mutilado, ¿no? Ahí hay una crítica durísima hasta la misma poesía, ¿no? Porque nos dice que casi la poesía nos estaría enseñando a no hablar. Y esto es de una carga demoledora, ¿no? O sea, incluso esto que nos está liberando de la Matrix, que nos está despertando nuestros sentidos y que nos está devolviendo una sensibilidad más pura, también se convierte en terreno de duda, ¿no? O sea, y esto no es nuevo, también lo dice Helderlin, ¿no? Que es cuando dice que al ser humano se le dio la palabra, que es el bien más peligroso, ¿no? Entonces, también aquí la poesía de Chantal Meillard trata de crear un lenguaje otro para resarcir el devenir, ya no el tiempo que nosotros inventamos institucionalmente a base de segundos, minutos, horas, días, meses, años, sino para resarcir el devenir y abolir su falsa representación, que es la historia, y recordarnos que nada se repite. Entonces, si nosotros tenemos esta conciencia ética, tenemos un gran conocimiento. Parece que no, pero es un conocimiento verdaderamente profundo para afrontar y construir tanto lo social como construirnos nosotros. Y bueno, aquí la última cuestión que quisiera retomar es que los personajes que nosotros creamos con el lenguaje y que pues desde luego nos atraviesan, de algún modo son creados para desarticular estas verdades y para nosotros construirnos como personas. Y aquí es donde hay esta unión también de lo que nos propone tanto Pierpaolo Pasolini como Chantal Meillard, ¿no? Son dos propuestas éticas en épocas y contextos diferentes pero que de algún modo nos dicen, ambos a su manera,
que la poesía no solamente es útil, sino que nos sirve para vivir nosotros una vida más plena, para poder construir una convivencia más plena y para generar una crítica y abolir cosas que nos son impuestas a través del discurso, de los rituales y de las instituciones hegemónicas. Y pues a mí me da mucha alegría haber estado aquí en el viaje radial. Les invito de verdad que por favor le echen un vistazo a la obra de estos grandes poetas. Y, y yo sé que es un poco complicado esto, pero este libro de Chantal Meillard es una joya. Yo le había comentado a Marco y a Ruth anteriormente que para mí actualmente lo que es Antonio Gamoneda, Rafael Cadenas y Chantal Meillard para mí ahorita son los puntos de más incisiva crítica y de conciencia más pulsante en la poesía que se escribe en lengua española y por lo tanto también en una parte de lo que es el arte universalmente y humanamente hablando. Y pues les agradezco mucho, Marco, Ruth y a todo el público por Pues, compartir conmigo esta inquietud. pues muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por presentarnos a estos dos autores. La verdad, yo no los conocía. Pues la verdad también nos llevamos otra vez tarea para conocer a autores. Solo estuve escuchando algunos videos en internet de acerca de estos dos poetas y también como que muchas cosas coinciden, ¿no? Ahorita estoy leyendo otra vez a William Carlos Williams, estos aforismos que tiene acerca de la poesía, y uno de los aforismos dice que uno de los objetivos de la poesía es hacer que la vida sea entera en sí misma. Y me recuerda mucho a lo que estamos comentando, pues, ¿no? Muchas gracias, Ruth, ¿quieres despedirte? Sí, muchísimas gracias, Ángel, por abrirnos esta ventana hacia la poesía y a todo lo que implica leer poesía y escribirla. Muchísimas gracias por esto. Y bueno, pues hablando de poesía, yo quiero invitarles este viernes que nos hace la invitación un amigo, Julio Groten, para celebrar la libertad a través de la poesía y entonces nos invita a el viernes de micrófono abierto en Casa Calavera con poemas que tengan que ver con el tema de la libertad a las 7 de la noche, ahí en la avenida, en San Felipe, entre Frías y Enrique Díaz de León, este viernes a las 7 de la noche. Casa Calavera, micrófono abierto de eh, Poesía sobre la Libertad en este 14 de junio. Muchas gracias. Pues qué bien, qué gusto, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Ruth, personas que están a través de las redes, ya sea en el en vivo o ya sea en el diferido, en el podcast, como se diga. Y pues bueno, aquí nos vemos el siguiente miércoles de 6 a 7 de la tarde aquí en el viaje radial. Gracias.